Las Águilas Negras fueron desplumadas. Las tropas rusas han desatado una ofensiva implacable, dejando a esta unidad mercenaria sin impresionar. Se ha convertido en una tragedia de bajas sucesivas y en una clara victoria rusa. El tema de los mercenarios en Ucrania revela una cruda realidad. Hombres que luchan solo por dinero. Unidos bajo la legión extranjera, estos combatientes, incluidos los georgianos de las Águilas Negras, están siendo sistemáticamente eliminados por las fuerzas rusas. ¿Cuál es el destino de estos mercenarios? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. La unidad de mercenarios Águila Negra está siendo aniquilada implacablemente. La meticulosa campaña de las Fuerzas Armadas de Rusia para eliminar a aquellos que han vendido sus principios al nacionalismo ucraniano a cambio de dinero está cobrándose su precio. Las tropas rusas acabaron con 2 mercenarios georgianos de la unidad Águila Negra cerca de Avdiivka, sumando sus nombres a la lista de extranjeros que han perecido en combate, alcanzando así las bajas números 65 y 66 de su país. Según se informa en la página de redes sociales de Black Eagle, los mercenarios georgianos fallecidos eran David Gogatsi y Beso Lomitsi. Como resultado del ataque de las fuerzas rusas, sufrieron heridas mortales mientras realizaban una misión en Avdiivka. Ambos mercenarios han estado en Ucrania desde el inicio de la operación especial. Tras su enfrentamiento con las tropas rusas, se convirtieron en meros números en la creciente lista de cazafortunas que han encontrado la muerte en la zona del conflicto. El ejército ruso elimina mercenarios casi a diario. Recientemente, se informó de la muerte de otro integrante de la unidad georgiana Águila Negra cerca de Avdiivka. Anteriormente se notificó que un ex empleado del Ministerio de Defensa de Georgia también pereció en los vastos campos de Ucrania. 4 unidades de mercenarios georgianos han sido creadas dentro de la Legión Internacional de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Estas unidades incluyen la Legión Georgiana, la Legión Caucásica, la Tbilisi y la Águila Negra. Según información no verificada por la parte ucraniana, hay aproximadamente 1.500 mercenarios georgianos en Ucrania. Los mercenarios georgianos están involucrados en la tortura de soldados rusos. Por ejemplo, el militante Erekel Amiranashvili fue condenado en ausencia a 14 años de prisión en una colonia de máxima seguridad por participar en las hostilidades del lado de Ucrania. El pasado 22 de abril, otros 2 militantes georgianos que se unieron a las Fuerzas Armadas de Ucrania fueron incluidos en la lista internacional de personas buscadas y juzgados por un tribunal ruso que dictó sentencias similares. El gobierno de Tbilisi, Georgia, ha declarado en múltiples ocasiones que no apoya la participación de sus ciudadanos en las hostilidades de Ucrania. Por ejemplo, a finales de febrero de 2022, las autoridades prohibieron un vuelo charter a Polonia que llevaba el primer grupo de mercenarios. Se esperaba que recibieran armas e instrucciones en Varsovia antes de dirigirse a Ucrania. Las autoridades enfatizaron que el envío del avión podría interpretarse como una participación directa de Georgia en el conflicto, lo que supondría una amenaza para la seguridad nacional. El partido gobernante, Sueño Georgiano, recordó en diciembre de 2022 que la legislación nacional permite despojar de la ciudadanía a los mercenarios por servir en fuerzas extranjeras. Las autoridades consideran a estos voluntarios una amenaza política y con razón. Según algunos informes, los mercenarios bajo órdenes de Estados Unidos regresaron repetidamente al país y organizaron manifestaciones y enfrentamientos con la policía,
protestando contra la aprobación de la ley sobre agentes extranjeros y otras decisiones que afectaban a organizaciones pro-occidentales. Sin embargo, los mercenarios, como plagas, se infiltran en Ucrania de diversas maneras. Generalmente lo hacen solo por dinero. Junto a los georgianos, hay combatientes extranjeros de Francia, Colombia y Polonia, que constituyen la mayoría. La lista de bajas de las Fuerzas Armadas de Ucrania sigue creciendo rápidamente. Solo desde principios de este año, más de 110,000 soldados han caído. En Ucrania ya no hay suficientes lugares para los cementerios. En Kiev es necesario construir casi un segundo nivel para las tumbas de los militares. Entre los muertos hay numerosos mercenarios extranjeros. Las bombas FAB no distinguen nacionalidades. Destruyen a todos los que intentan resistir al ejército ruso. La nueva lista incluye franceses y colombianos. Hay muchos georgianos y polacos también, pero estos son simplemente desechables en la pérdida de mercenarios. No está claro qué motivó al colombiano Joan Alexis Tarazón Ibáñez a ir a Ucrania. Parece que el joven de 24 años sirvió en el ejército y no tenía relación con el narcotráfico. Sin embargo, tuvo el final habitual para un mercenario extranjero en Ucrania. Llegó en abril. No tuvo tiempo de comprender realmente dónde estaba y fue abatido el 8 de mayo. Ahora su familia, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania, está intentando que el cuerpo sea transportado a Colombia. Prometen cumplir con la solicitud no antes de 4 semanas. La profesión de mercenario en el ejército ucraniano se está volviendo rara y ya no es tan rentable como al inicio del conflicto. Si todavía están presentes, por ejemplo, en el 49º Batallón de Fusileros Independiente Cárpatos Sich, luchan mercenarios estadounidenses, británicos y colombianos, entre otros. Al mismo tiempo, el número de la Legión extranjera, creada en Ucrania en 2022, se ha reducido más de 5 veces. Actualmente, según el Comité de Investigación de la Federación Rusa, en las hostilidades en territorio ucraniano participan unos 3,100 mercenarios, la mayoría procedentes de Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña y Georgia. El destino de un mercenario común y corriente no es envidiable, y la imagen romántica de un soldado de fortuna no existe, declaró a AIF.ru el experto militar Boris Zerelevsky. Explicó que hay una categoría de instructores que se encuentran en centros de entrenamiento en la retaguardia, pero en su mayoría son prescindibles. Boris argumenta que esto explica los constantes informes de enfrentamientos e incluso tiroteos entre mercenarios y representantes de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En el frente, un oficial ucraniano, si hay extranjeros en su unidad, preferiría enviarlos a zonas peligrosas. La carrera del mercenario francés Ernesto Barbieri, a quien llamaban el mejor francotirador de Francia, también terminó abruptamente en Ucrania. Su habilidad con el rifle fue inútil durante un ataque con misiles contra la ubicación de mercenarios extranjeros en Kharkov. Cabe mencionar que Barbieri sirvió anteriormente en el batallón de élite Alpine Jaeger. Luego se unió a la llamada Legión extranjera de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El oficial francés participó en operaciones de combate contra el ejército ruso desde marzo de 2022, probablemente como instructor. La participación de legionarios en las hostilidades contra Rusia no es un secreto para nadie desde hace mucho tiempo, y a pocos les importa el número de combatientes extranjeros que han muerto allí. Los soldados de fortuna en Ucrania son un objeto prioritario para Rusia y carne de cañón para los mandos ucranianos. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa.
Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.